Pensando en el cuerpo de operaciones, no sé cuántos de vosotros hicisteis el servicio militar, a mí me tocó hacerlo y lo hice en Infantería de Marina, me encantaba ese cuerpo y lo pedí, fui voluntario a eso. En la época en la que íbamos al ejército, teniendo opciones, ibas por tu quinta o ibas voluntario. Por tu quinta te podía tocar en el quinto pino y te podía tocar en cualquier cosa, y por siendo voluntario tú elegías el destino y elegías lo que querías. Entonces yo elegí las dos cosas, elegí estar en mi ciudad, en Las Palmas, y elegí también Infantería de Marina. Y me llamaba mucho la atención el cuerpo de operaciones especiales de Infantería de Marina, ¿no? Era una unidad de operaciones especiales. Muchos decían, queremos entrar ahí. Yo cuando vi todas las exigencias que había, digo, no, yo no quiero entrar ahí. Porque el entrenamiento, la capacitación, todo es brutal, ¿no? Pero un cuerpo de operaciones especiales es una unidad militar, para el que no sepa, altamente especializada y entrenada, que se encarga de llevar a cabo misiones militares de alta complejidad y riesgo. O sea, no, lo que ellos hacen no lo hace cualquier patrón o cualquier grupo militar. Y estas unidades tienen habilidades y capacidades superiores a las de las fuerzas convencionales, ¿vale? Entonces se dedican a realizar operaciones especiales específicas, ¿vale? Rescates, evacuación, asalto, bueno, un montón de cosas. A los ángeles de los cuales habla la Biblia y de los que nos habla este pasaje, algunos lo han podido llamar el ejército de Dios. Josué 5:14, por ejemplo. Se le habla acerca de los ángeles ahí, lo llama el ejército de Dios. Los ángeles son, digamos que podrían ser algún cuerpo de operaciones especiales de parte de Dios en la tierra y para hacer sus propósitos. Cosas que nadie más haría, tal vez lo harían solamente los ángeles. Pero ¿quiénes son los ángeles en realidad? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a leer el texto y así nos metemos, porque dicen, ¿por qué me va a hablar de los ángeles hoy? Vamos a leer el texto, venga, Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 14, y después os sigo contando cosas. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo del 4 al 14. ¿Lo tienes? Dice el texto: fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, y hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Fijaros que todos esos versículos, esas referencias ahí son versículos del Antiguo Testamento que reconocen algunas de las funciones de eso. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Eso está en Salmos capítulo 45. Y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a manto los enrollarás y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102. ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 110, y es una referencia clara al Mesías. Entonces dice, ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Ponemos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a enseñar a través de ella. Gracias por corazones dispuestos a recibir esa palabra y a ser enseñados. Danos un corazón enseñable, un corazón humilde para poder servirte y para poder seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Pues los ángeles son ministros o siervos de Dios que hacen su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Han tenido y tienen su papel, pero siempre están sujetos a Dios y, por supuesto, a Jesucristo también. Han hecho funciones de operaciones especiales en muchas ocasiones, pero el jefe de ese comando siempre ha sido el Señor. Dios siempre era el que daba las instrucciones de qué debían hacer esos ángeles y cuál era su cometido específico. Esa era la tarea.
En el mundo antiguo, y especialmente cuando se escribe la carta de los hebreos, el pensamiento entre los judíos acerca de los ángeles era muy particular. Muchos de ellos eran supersticiosos o idólatras de los ángeles por lo que habían hecho, por lo que habían oído que habían hecho. En el pensamiento judío de aquel tiempo, los ángeles tenían un lugar importante. Eran especialmente cercanos al Señor. La explicación es que un Dios tan grande no se mezclaba con los hombres y había una separación. Todo el pensamiento popular o todo el pensamiento del pueblo judío y especialmente entre los líderes era todo este pensamiento y así enseñaban, ¿verdad? Había una distancia, había una separación entre Dios y los hombres y los ángeles eran quienes se acercaban y quienes traían y decían una cosa u otra. Eran también los mensajeros que llevaban mensajes especiales. Así que los consideraban como los mediadores entre Dios y los hombres. En todo aquel pensamiento judío, daros cuenta de la importancia que tenían los ángeles y ahora podríamos comprender un poco más por qué el autor de Hebreos tiene que decir que Jesús es superior a los ángeles. Para que quede claro cuál es la figura del Mesías, cuál es su papel y cuál es el papel también de aquellos que son sus servidores. Si son sus servidores, no pueden estar nunca por encima de él. Así que lo que llevaron algunos de aquellos judíos en aquel tiempo era adorar a los ángeles, a tenerles temor, a reverenciarlos y a reconocerlos. La palabra griega para ángeles es angeloi y en hebreo es malaquí. Por lo tanto, significa mensajero, incluso además de ángeles, ¿vale? Por eso de lo del mensaje. Y eran mensajeros, pero también hacían esas operaciones especiales. ¿Cuántos no podremos recordar cuántas cosas hicieron los ángeles? Por ejemplo, cubrir o proteger ahí se me fue el nombre. A Lot y a su gente cuando ellos fueron atacados, cómo los protegieron. Y vemos un montón de episodios en el que aparece la función de los ángeles obrando, ministrando, haciendo cosas que los hombres no podían hacer. Así que fueron creados por el Señor cuando se hizo la creación. Por lo tanto, al ser creados, dependían totalmente de Dios. Más cosas acerca de ellos. No comían, ni bebían, ni tenían hijos. ¿Cuántos de vosotros queréis ser ángeles? No por lo de los hijos, pero sí que ni comían ni bebían. O sea, que guardaban la línea. Algunos piensan todavía en los ángeles como aquellos que tienen las alitas atrás y que tienen Esa es la imaginería de los hombres que los han querido pintar de esa forma, pero en algunos casos hay ejemplos que nos dicen que habían ángeles que tenían ciertas formas y así los hemos pintado conforme a lo que ponían los textos bíblicos. A veces se creía que eran inmortales los ángeles, pero Dios dice en su palabra que Él los podía eliminar, aniquilar cuando Él quisiera. Y de lo que sí sabemos también acerca de los ángeles y que nos dice la Escritura es que no habían un par de ellos, nos dice que habían millones. Todas esas cosas que conocemos acerca de ellos. Y después hay más cosas. Entre los ángeles después estaban algunos que tenían algunas funciones especiales. Los serafín, los querubín, los otafín. Y estaban siempre alrededor del trono de Dios. Estos específicamente. Y entre ellos estaban, por ejemplo, los ángeles de la presencia, que eran arcángeles. ¿Os acordáis o habréis oído al leer las Escrituras, los que sois lectores de la palabra del Señor y los que meditáis en ella y la estudiáis concienzudamente, habréis oído hablar de un tal Rafael, habréis oído hablar de un tal Uriel, Manuel? De Gabriel nos suena más porque ese mensaje bíblico siempre lo leemos en Navidad, cuando dice que Gabriel anunció a los pastores que estaban... ¿Sí? Y después también un tal Miguel, el ángel encargado de los temas, de los asuntos del pueblo de Israel. Interesante que Gabriel era el que traía el mensaje de parte de Dios a los hombres. Cada uno con una función especial. Los ángeles tenían muchas obligaciones. Y hasta aquí. Generalmente cuando hablamos de obligaciones siempre hablamos de derechos, ¿no? Los ángeles tenían muchas obligaciones. Ese era. Y entonces traían los mensajes de Dios a los hombres y después desaparecían, como Jueces capítulo 13, versículo 20. Pero intervienen también por orden de Dios en los acontecimientos de la historia. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 19. Y había algunos que controlaban incluso el movimiento de las estrellas y mantenían sus pulsos y muchas cosas más. Los ángeles tienen una cantidad de funciones que hubiera pasado toda la mañana y la próxima semana y la siguiente hablándolo solamente de eso. Pero por esta razón era necesario que el autor de Hebreos insistiera en que Cristo es el creador de todas las cosas y por tanto creador de los ángeles también.
Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios para traer salvación a los hombres. Y en la naturaleza humana, resucitado y exaltado, Él tenía a todos esos ángeles sujetos a su voluntad. Ya Él mismo también podía, diciendo desde la cruz, Él decía, yo puedo llamar a una legión de ángeles que vengan a socorrerme en este momento. ¿No lo haré? Porque tengo que cumplir mi papel de mediador, verdadero mediador. Entonces, estaban sujetas los ángeles, todas las autoridades, todas las potestades están sujetas al Mesías, al Hijo de Dios, al Señor de todo. Y para probar esto, el autor de Hebreos, tal y como hemos visto, que yo os iba señalando algunos pasajes, Salmo 45, Salmo 110, el autor de Hebreos deja ver que en el Antiguo Testamento, en lo que conocían como la ley y los profetas, ya habían declaraciones en esa palabra de que mostraban que los ángeles estaban en un nivel inferior al nivel de Dios. Por lo tanto, Él quiere probar estas cosas, quiere mostrar estas cosas, comparando lo que Dios dice en esos versículos acerca de los ángeles y lo que dice también acerca de Cristo. Y se manifiesta claramente la inferioridad de los ángeles respecto de Cristo. Y esto es importante que hoy lo recordemos. Esto es importante que hoy lo sepamos. No los podemos equiparar, no podemos equiparar a Cristo a los ángeles. Cristo está por encima de ellos. Y a menudo los ángeles en nuestro tiempo han sido objetos de fascinación y admiración dentro de la cultura popular y en diversas tradiciones religiosas. Cuando alguien tiene un accidente y sale ileso de ese accidente, mucha gente suele decir, iba un ángel con él. Bueno, no lo dudo, pero a veces hemos exaltado tanto a los ángeles que hemos dado autoridad a los ángeles por encima al Todopoderoso, al Mediador, al Mesías, a Jesucristo mismo. Y esta es la advertencia que ahí nos está trayendo el autor. Entonces, Jesús es mucho mayor y mucho más glorioso que cualquier ángel. Mucho más. Es mucho más que eso. Entonces, si la semana pasada estábamos viendo al autor de Hebreos diciendo que Jesús es por encima de los profetas, ahora nos está diciendo acerca de esa supremacía de Jesucristo sobre los ángeles. Son 4 puntos importantes aquí en cuanto a los versículos que vemos. Del 4 al 6 podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios y es heredero de todo. Jesús ha obtenido un nombre más excelente que el de los ángeles. Hijo mío eres tú, dice el texto, dice el pasaje. Hijo mío eres tú. Y esto indica que tiene una posición que es mayor, que está exaltado, que está levantado, que está puesto en alto. Y tiene además no solamente un privilegio de estar en un lugar alto, sino que además tiene autoridad. Como Hijo de Dios, Jesús es el heredero de todo. Ya vimos que todo se hizo por Él y para Él. Por lo tanto, Él es el heredero de todo. El Padre le ha dado un lugar superior y de autoridad sobre toda la creación. Este es Jesús. En los versículos 6 al 7 podemos ver que los ángeles adoran a Jesús. El Salmo 97:7 dice que muestra que los ángeles son llamados a adorar a Jesús. Y aunque ellos son seres celestiales también y están en la misma presencia de Dios, ellos reconocen la grandeza de Jesús y se postran delante de Él para adorarle. Este es Jesús, es la diferencia con los ángeles. Los ángeles sí tienen poder, son poderosos, tienen autoridad de parte de Dios para hacer ciertas cosas, unos unas cosas y otros otras, conforme a los mandamientos de Dios y conforme a las misiones que Dios les da. Pero la función principal de los ángeles no es ser servidos, sino servir a Dios y llevar a cabo su voluntad. Este es el papel de los ángeles. Entonces Jesús, como el Hijo eterno de Dios, ¿qué merece? Merece adoración y merece obediencia. Jesús necesita ser Señor sobre ellos y ellos le deben adoración, reconocimiento y obediencia, hacer lo que Él les dice que tiene que hacer. Y si seguimos avanzando, del 8 al 12 nos dice que Jesús es el Dios eterno, que está por encima de todo y que es Dios eterno, que estaba desde antes de la fundación del mundo, durante esa fundación, durante ese recorrido, y cuando termine todo, Jesús seguirá siendo. Él es antes de todas las cosas. Y ahí se citan otra vez esos pasajes del Antiguo Testamento que os mencioné,
para mostrar que Jesús es Dios, que el Hijo es llamado Dios por el Padre y que su trono es eterno, porque dice que no tendrá fin. Por lo tanto, Jesús es el creador de los cielos y de la tierra, y aunque todas esas cosas creadas perecerán, Él permanecerá para siempre. Su eternidad y su poder sobrepasa cualquier figura celestial. Todo lo creado está a disposición del Señor Jesucristo. Ese es el Dios eterno. Y los últimos versículos del 13 al 14 nos dice que los ángeles son solo siervos. A diferencia de Jesús, los ángeles son solo siervos y ministros enviados para servir al Señor. Y esto es interesante, para servir a la iglesia, al pueblo de Dios, para servir a los creyentes. Son servidores, simplemente son servidores. Tienen poder, pero su función es cumplir el propósito de Dios. Los creyentes, por otro lado, somos llamados a heredar la salvación de Dios. Jesús nos redimió y nos ha dado la oportunidad de ser coherederos con Él en su reino. Por lo tanto, Jesús siempre es superior a los ángeles. Esto es importante que lo tengamos claro como iglesia, que tengamos claro en cuanto a nuestra enseñanza para poder transmitirlo así. Entonces, podemos decir que los ángeles son un cuerpo de operaciones especiales que hacen cosas que los demás no podrían hacer, que hacen misiones de parte de Dios, que nos benefician a nosotros, su pueblo, su iglesia, o que pueden beneficiar a cualquier otra parte de la población que no amen al Señor, porque los propósitos de Dios son perfectos. Pero una cosa también, nos dice las Escrituras además, que en el cielo los ángeles nos servirán también a nosotros. Nosotros tenemos la salvación de Dios. Podemos reconocer quién es Dios. Tenemos la necesidad de saber quién es Él. Los ángeles han sido creados y solamente ya por eso ya lo reconocen. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? ¿Cómo podemos decir que estas cosas que nos dice el texto bíblico yo las puedo poner en práctica como hijo de Dios hoy? Pues muy sencillo, varias cosas. Primera, reconocer la supremacía de Jesús. Como iglesia, tenemos que reconocer que no hay otro Señor. A veces hemos dicho que hay otros señores en nuestras vidas. Por ejemplo, hemos puesto como otros señores las imágenes o las estatuas o las cosas que hemos creado con nuestras manos o con nuestra imaginación. Pero también hemos puesto otras cosas por encima, como por ejemplo nuestra familia o nuestro cónyuge. O hemos puesto a otro Señor, como por ejemplo el dinero. Pero debemos saber que Jesús está por encima de todas esas cosas. Y debemos comprender y reconocer que Jesucristo es supremo sobre todas las cosas. La Biblia nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. La palabra de Dios nos afirma claramente que el que quiere tener acceso a Dios solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el heredero de todo y Él es el único digno de nuestra adoración y obediencia. Nadie más. Esto significa que debemos colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas y someter todas nuestras decisiones y acciones a su autoridad. Jesús no solamente murió para que nosotros le reconociéramos como el Salvador, Jesús es también nuestro Señor. ¿A quién debemos adorar? Aquel que nos ama, aquel que dio su vida por nosotros. Segunda cosa, debemos valorar ese sacrificio de Cristo, esa redención, cómo compró, cómo nos limpió. Jesús nos redimió. Y Jesús nos ha redimido del pecado y nos ha dado la oportunidad de tener salvación. Tenemos esa salvación. Y esto nos muestra cuánto valoramos y apreciamos su obra en la cruz. Si tú puedes reconocer que Jesús en la cruz dejó allí tu lugar, ocupó allí tu lugar, entonces tú puedes reconocer que Él perdonó y redimió tu vida. Cuando estábamos cantando la última canción, dice, tu vida diste allí por mí, ocupaste mi lugar. Yo tuve que expresarlo diciendo, gracias Señor. Gracias Señor por haberlo hecho. Por lo tanto, debemos vivir una vida de gratitud, de compromiso con Cristo.
aprovechando la salvación que nos ha sido dada y compartiendo este mensaje de redención con otros. Hermanos, hemos sido salvados para disfrutar esa salvación, no para que simplemente digamos, pero como ya la tengo. Disfrutemos la salvación de Dios, la oportunidad de tener comunión con Dios y todas las riquezas de Dios para nosotros. Tenemos que disfrutarla. La tercera cosa, hagamos una adoración sincera al Señor. Los ángeles adoran al Señor, le reconocen como el Señor de todo. También se nos pide a nosotros que le reconozcamos a Él y que le adoremos con todo nuestro corazón. Quita todos esos dioses extraños que se hayan ido poniendo o que estén puestos desde antes que te convirtieras y que han permanecido ahí, o otros nuevos que han venido, aquellas distracciones que hacen que te desvíes hacia un lugar o hacia otro. Tu adoración al Señor, reconociendo lo que Él ha hecho y quién es Él. Entonces nuestra adoración debe ser sincera, llena de gratitud y llena de temor y reverencia. Es Dios. Y debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la adoración, buscando los momentos en los que podemos tener comunión con Él e inspirarnos en lo que Él nos enseña a través de su palabra, tener intimidad con Él a través de la oración, cercanos a Él, porque Él tiene tantas cosas que decirnos y tantas cosas que enseñarnos. Iglesia, no podemos decir Jesús es nuestro Señor y no seguirle, y no obedecerle, y no reconocerle. Darle nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra mejor adoración. Cuarta cosa, sirvamos a Dios y también a los demás. Los ángeles tienen poderes especiales de parte de Dios, cuerpo de operaciones especiales, estupendo. Su función principal es servir a Dios y hacer cumplir su propósito. Sí, del mismo modo nosotros, todos los que somos hijos e hijas de Dios, creyentes en Jesucristo y que hemos depositado nuestra confianza en Él, debemos reconocer que Él también nos ha llamado a servir al Señor y a servir a los otros. Toma tu lugar en el servicio al otro, al que está a tu lado, al que te necesita. Y dices tú, es que no tengo oportunidades. Mira, las oportunidades de servicio no se espera que lleguen, las oportunidades de servicio se fabrican. Tú quieres servir a otro, fabrícatela. Y tú dices, ¿cómo me la fabrico? Pues mira a Tomás. Mirad todos a Tomás. Tomás, centro de atención. Sí, escóndete, Tomás. Que capaz que no te sirven y te apedrean. No. Miras a Tomás, o miras a Samuel, o miras a Claudio, y dices, ¿cómo le puedo servir? Tal vez no necesita que en eso le ayudes, pero tiéndele la mano. A veces no solamente las acciones, también son las palabras de ánimo. A veces son también los gestos, un abrazo, un cariño, un toque en la espalda. A veces simplemente una mirada. Hay muchas maneras de servir. Y a veces no pensemos solamente que el servicio es hacer cosas en la iglesia, ¿no? Que dices tú que coloco la pantalla, coloco el micro, que hago el café o que coloco la... No. El servicio es los unos a los otros, allí donde hay una necesidad. Mira al que está cerca de ti y fabrícate la posibilidad de socorrerle, de ayudarle, de servirle. Mostremos el amor de Dios, la gracia de Dios y la compasión que Él tiene por el mundo también en nosotros. Si Dios es compasivo, también nosotros tenemos que hacerlo por aquellos que están a nuestro alrededor. Sirve a otros, como los ángeles también nos sirven a nosotros y sobre todo al Dios Altísimo. Somos siervos, por lo tanto siervos todo el tiempo y no solamente cuando el pastor nos llama a servir, o cuando la iglesia nos llama a servir, o el líder del ADN nos llama a servir. Y la quinta cosa, permanecer firmes en la fe. Esto es otra de las cosas que se requiere de nosotros la iglesia. Estar firmes en la fe. El pasaje destaca la eternidad y la permanencia de Jesucristo desde todos los tiempos. Y aunque todo en este mundo puede cambiar y perecer, me encanta cuando dice en Eclesiastés, cuando dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? ¿Conocen ese texto? ¿Lo han oído? ¿Sí? El texto original en hebreo es vapor de vapores, todo es vapor, porque en esta vida todo perece. En esta vida todo se va. Nosotros nos vamos, nos evaporamos. Este cuerpo, este envase, que a mí me gusta llamarlo así, este envase donde está puesto mi alma y mi espíritu, este envase se pudre,
no sirve para nada. Esto no va a entrar en la presencia de Dios. Tenemos la oportunidad de servir al Señor, de conocer quién es Él, que permanece para siempre, y nosotros entonces también, aún sabiendo que perecemos y todo lo que está a nuestro alrededor, permanecer firmes en la fe. Jesús es inmutable y su reino perdura para siempre. Y en medio de los desafíos y dificultades que cada uno de nosotros tiene que enfrentar en su vida, debemos aferrarnos firmemente a nuestra fe en Cristo. Vientos contrarios vienen, circunstancias difíciles también, piedras en el camino, pruebas, pero permanezcamos firmes. Es ahí donde vamos a ser probados. Si cuando estamos en las situaciones difíciles proclamamos a Dios y su gloria, o si tiramos la toalla. Si me quejo porque no sirvo, si me quejo porque no hago, si me quejo porque no llego, es en medio de las dificultades, cuando hay dolor o sufrimiento, cuando hay pesar, cuando hay cosas que no podemos solucionar por nosotros mismos, que aún a pesar de todo eso permanecemos firmes en el Señor y nuestra mirada siempre puesta en Él. Permanecer firmes en Dios, eso es importante para la iglesia. Así que debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo. Y la fidelidad, su fidelidad y su promesa de vida eterna nos deben dar la esperanza que necesitamos y la fortaleza para seguir adelante. Una de las cosas que a mí particularmente me ayuda, y yo sé que a muchos en la iglesia también, que me ayuda a ver mi relación con Cristo de otra perspectiva, es recordar que Él vuelve. Es recordar que yo iré a donde Él está, que Jesús ha ido a preparar un lugar para que yo pueda ir a morar con Él por toda la eternidad. Esas son las cosas que a mí me ayudan a seguir adelante. Y saben también que me ayuda a seguir adelante, que el que me ha prometido todas estas cosas no miente. Jesús no se equivoca, Jesús no miente, Jesús no nos llena de esperanza vana como este mundo. Jesús lo que nos promete, lo cumple. Tenemos un Dios tan hermoso. Tenemos un Señor tan maravilloso, que es imposible, iglesia, que cada vez que lo conocemos un poquito más, que no nos podamos enamorar más de Él. Tenemos un Dios tan maravilloso que dependen de Él todas las cosas. No paro de darle gracias a Dios por la iglesia, como algunos pusieron en su tarjeta de oración, pero quitémonos los protagonismos y démoselo al Señor. Quitémonos las fotos y quitémonos las cosas en las que nos pudieran poner los focos sobre nosotros y pongámoselo al Señor. Que nuestra adoración sea auténtica para Él. Jesús es el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas y el objeto de adoración incluso para los ángeles. Él es adorado por todos. La creación clama por esa adoración al Señor. Y Él es el Dios eterno, el creador del universo, y su reino siempre permanecerá. Por lo tanto, debemos valorar lo que Él ha hecho y cómo es Él. Valoremos también a los ángeles como seres celestiales, pero reconozcamos, iglesia, que Jesús está por encima de ellos en autoridad, gloria y poder. Está por encima de ellos. Así que, sabiendo estas cosas, le pido al Señor que hoy seamos impulsados para adorar, para seguir a nuestro Señor y Salvador con todas nuestras fuerzas, a Jesucristo, y no agarrarnos a nadie más. Por lo tanto, si hoy estás aquí, puedes subir el grupo de alabanza. Si hoy estás aquí y escuchando todas estas cosas, aún no te has doblegado tu corazón delante de Cristo, hoy te hago esta invitación. Si hoy estás aquí y aún escuchando quién es Jesús y cómo es su persona, y que es superior a todas las cosas, y que Él creó todo lo que está a nuestro alrededor, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Si aún no lo has reconocido como el Señor de tu vida, si aún sigues anclado al pecado, si aún sigues anclado a vicios que te separan de Él, si aún tienes otras intenciones, pero ves que en tu vida que todas esas cosas, todas esas intenciones del corazón, todas esas cosas que te apartan de Dios, todas esas cosas que te atraen, no te llevan a un lugar de paz. Hoy Jesús se ofrece como la paz verdadera. Hoy Jesús quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Quiere enseñarte a vivir, quiere enseñarte a tener esperanza. Quiere que le conozcas y que seas como Él. Grupo de alabanza, por favor, entero. Gracias. Hoy quiere Jesús. Hoy quiere Jesús ser el Señor de tu vida y que te acerques a Él.
¿Por qué no le dices a Jesús, Jesús, te necesito? Lo que hago hasta ahora no me da paz. Necesito que tú me des la paz. Debemos permanecer iglesia, firmes en la fe, agradecidos por lo que hemos recibido de parte de Dios. Sirvamos al otro con amor, sirvamos al otro también con perdón, restaurando nuestras relaciones constantemente, edificando la iglesia de Cristo. Si alguien esperaba que el que está a su lado es perfecto, mal negocio. Equivocaste en cuanto al lugar en donde estabas. Entonces no es esta la iglesia en la que esperabas estar. No es la iglesia perfecta. No somos perfectos. Dependemos del que es perfecto, eso sí. Y esta será nuestra motivación y nuestro impulso siempre. Vivir vidas que honren y glorifiquen a nuestro Señor. Sé ejemplo en todo. Vivir para Él. ¿Por qué no te pones en pie para que podamos orar, por favor? Señor, gracias. Gracias porque eres superior a ti. Gracias por ser el Dios que controla los cielos y la tierra. Gracias por ser el Dios creador. Todo se sustenta por ti, Señor. Señor, gracias por ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Y hoy eres merecedor de toda la adoración. Hoy eres merecedor de que tu iglesia reconozca quién eres. Y aquí tu iglesia reunida, Señor, quiere expresarte esta adoración a ti. Bendito eres tú. Señor, si hay alguno hoy aquí en medio de nosotros que está necesitando acercarse a ti, Señor, toca su corazón. Y si ahí donde está diciendo, Señor, te necesito, Señor, sé tú su consuelo, sé tú, Señor, su refugio, sé tú quien transforme y quien haga nueva criatura, aquel que hoy está clamando dentro de sí, diciendo, Señor, te anhelo, necesito la paz que tú me das. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a exaltarte como tú mereces. Señor, ya no podemos levantarte más alto porque tú, Señor, ya estás en el trono de la gracia. Tú estás en el trono que es sobre todo trono. Pero, Señor, con nuestras vidas y con nuestra manera de vivir, la iglesia puede exaltarte y darte a conocer, para que todos los focos, Señor, estén sobre ti y no sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.